Ryan Smith nació en 1975 en San Diego, California. Desde una edad temprana, su espíritu estuvo impregnado de curiosidad y un amor inquebrantable por la aventura, deseoso de explorar el mundo y experimentar sus múltiples culturas. Esta fascinación por la diversidad humana, sus costumbres, lenguas y tradiciones, lo impulsó a dejar su tierra natal a los 27 años. Decidido a conocer el mundo por sí mismo, Ryan fijó su mirada en las naciones de Eurasia, especialmente aquellas que alguna vez formaron parte de la Unión Soviética. En el año 2002, con nada más que su mochila y sueños infinitos, Ryan emprendió su viaje hacia el lejano Azerbaiyán, una ex república soviética enclavada entre el mar Caspio y las imponentes montañas del Cáucaso. Situada en la encrucijada entre Europa del Este y Asia Occidental, el país ofrecía la puerta perfecta para un joven viajero ansioso por comenzar su travesía de descubrimiento. Ryan se estableció en Bakú, la capital de Azerbaiyán, donde se sumergió en el idioma y la cultura local. En su blog personal relató sus vivencias trabajando en un mercado de alfombras situado dentro de las antiguas murallas de la ciudad, una experiencia que lo introdujo en uno de los oficios más antiguos y preciados de la región. El arte de tejer alfombras, transmitido de generación en generación, era una tradición en declive, pero que lo fascinó profundamente, cautivado por la artesanía y la belleza de las alfombras hechas a mano. Ryan comenzó a imaginar un negocio centrado en su producción. En diciembre de 2005, llevando consigo esta idea, regresó a los Estados Unidos para construir los cimientos de su nueva empresa. Durante este periodo conoció a Laura Joy, una joven y encantadora maestra. Su conexión creció rápidamente, llevando a un compromiso y, poco después, al matrimonio. Laura apoyó plenamente la pasión de su esposo por los viajes y las culturas extranjeras. En 2011, la pareja visitó Georgia, una exrepública soviética que limita con Azerbaiyán, y finalmente se estableció en la ciudad de Marnoli. Allí planearon establecer un negocio dedicado a la producción de alfombras tradicionales hechas a mano. En 2014, su familia creció con el nacimiento de su hijo, a quien llamaron cariñosamente Caleb. Al mismo tiempo, Ryan y Laura promovían su tan anhelada empresa de tejido de alfombras, un proyecto que fusionaba el espíritu emprendedor estadounidense con la artesanía tradicional azerbaiyana. Las alfombras creadas mediante este intrincado método podían alcanzar precios superiores a $1,000 en el mercado internacional. Mientras Laura enseñaba inglés en una escuela pública local, Ryan viajaba por las aldeas cercanas en busca de tejedores hábiles que pudieran unirse a su creciente empresa. Para sorpresa de Ryan, descubrió que pocos artesanos seguían practicando la técnica tradicional de tejido. Muchos de los que inicialmente se unieron a su proyecto posteriormente se retiraron por diversas razones. Algunos no estaban de acuerdo con los precios que él ofrecía. Este desafío reveló una verdad más profunda. Preservar las tradiciones en un mundo en constante cambio requiere no solo pasión, sino también una adaptación cuidadosa a las realidades contemporáneas. Unos pocos en la comunidad de Kosalari habían trabajado anteriormente con diseñadores extranjeros. El escepticismo inicial de algunos pronto se transformó en admiración. Ryan, un diseñador visionario, había llegado a esta pequeña ciudad en Georgia con un sueño: no solo preservar una antigua tradición de tejido, sino también empoderar a las mujeres rurales, dándoles la oportunidad de revivir su arte y al mismo tiempo apoyar a sus familias. Durante 4 días, Ryan recorrió las calles y talleres de Kosalari, donde finalmente encontró un grupo de artesanos que compartían su pasión. Este proyecto no era simplemente un negocio para Ryan, era una misión de vida. Con el tiempo, él y su esposa, Laura Smith, se convirtieron en figuras queridas y respetadas en la comunidad, dos de los estadounidenses más admirados en la región. Laura, con su calidez innata, rápidamente se integró en la vida local. Como maestra, no solo educaba a los niños, sino que también aprendía de ellos y de sus familias, abrazando las tradiciones locales con un entusiasmo genuino. Mientras tanto, Ryan se dedicaba a promover y preservar la antigua tradición del tejido de alfombras,
ganándose el respeto de todos. Para los habitantes de Kozalari, los Smith representaban la bondad, la confianza y la generosidad. Eran personas a las que siempre se podía recurrir en momentos de necesidad. En 2012, la pareja decidió solicitar la doble ciudadanía, un gesto que reafirmó su compromiso con su nueva patria. Se rumoreaba que planeaban construir un jardín de infancia y un parque infantil con sus propios fondos, un testimonio de su dedicación al bienestar de la comunidad. Sin embargo, cuando parecía que habían encontrado su verdadero hogar y un futuro brillante para su familia, el destino intervino de manera trágica. El 20 de julio de 2018, Brian y Laura, junto a su hijo Caleb, de 6 años, decidieron tomarse unas breves vacaciones para escapar de la rutina diaria. Con entusiasmo, Laura compartió sus planes con su amiga, Sabina Talibuba, en una llamada el 4 de julio. Planeaban dirigirse a las montañas para disfrutar de un retiro de 2 días en un lugar conocido por sus impresionantes senderos, cascadas y desfiladeros. Sin embargo, lo que prometía ser un refugio de paz y tranquilidad se transformó en una pesadilla inimaginable. Antes de partir, Ryan y Laura buscaron un guía local que pudiera acompañarlos a través del terreno escarpado, asegurándose de que pudieran explorar con seguridad y sin temor a perderse. Estaban especialmente preocupados por la seguridad del pequeño Caleb, deseando que el viaje fuera cómodo y no demasiado agotador para él. Para garantizar su seguridad, se reunieron con un pastor local llamado Malchus Carberry. Aunque Malchus era conocido por su conocimiento del área, el destino tenía otros planes para los Smith. La tragedia que se avecinaba pondría a prueba no solo la fortaleza de la familia, sino también la unión de la comunidad que tanto los había acogido. En momentos de oscuridad, el espíritu humano se enfrenta a sus desafíos más profundos, recordándonos que, aunque la vida es frágil, la conexión y la comunidad son eternas. En una región montañosa, un joven de 19 años llamado Malchus, conocido por su calma y fiabilidad, se encontraba en el epicentro de un evento que cambiaría para siempre la percepción que los locales tenían de él. Aunque no era originario de la zona, Malchus había pasado gran parte de su vida cuidando ovejas y cabras en las montañas circundantes, ganándose así una sólida reputación entre los lugareños como un joven de buen corazón. Fue esta reputación la que llevó a la familia Smith a contratarlo como su guía en una excursión por las montañas. Sin embargo, lo que parecía una decisión acertada se convertiría en una tragedia impensable. Poco después de iniciar su travesía, los Smith descubrirían las oscuras intenciones que Malchus ocultaba. Según informes posteriores, el grupo ascendió por la montaña y, al llegar a un claro, decidieron montar un campamento para preparar la cena, ajenos al peligro inminente. Eligieron un lugar cerca de uno de los numerosos manantiales naturales de la región, asegurándose así acceso a agua fresca y un refugio contra el calor veraniego. Mientras el crepúsculo se asentaba en el cielo, Brian comenzó a sentirse intranquilo respecto a su joven guía. Observó que Malchus manejaba con descuido el arma que siempre llevaba consigo. Preocupado, Ryan lo confrontó, y lo que comenzó como un intercambio tenso pronto se tornó en una discusión mortal. Sin previo aviso, Malchus apuntó su arma hacia Ryan y disparó, primero a la cabeza y luego en la espalda. El estruendo del disparo resonó. La pesadilla no terminó allí. Ignorando las súplicas de Laura por misericordia, Malchus dirigió su atención hacia el niño y, con una frialdad aterradora, apretó el gatillo a quemarropa. Laura, en estado de shock e incredulidad, quedó paralizada, incapaz de comprender la magnitud del horror que se desplegaba ante sus ojos. Fue al encontrar la mirada gélida y vacía de Malchus que la realidad de sus intenciones mortales la golpeó con toda su fuerza. Su instinto de supervivencia se activó y corrió con todas sus fuerzas, desesperada por escapar del mismo destino que había sufrido su esposo e hijo. Sin embargo, su huida la llevó al borde de una cascada escarpada, donde se encontró acorralada sin salida. Enfrentada a su asesino, Laura se vio obligada a someterse bajo la amenaza del arma de Malchus, quien, según afirmaron los investigadores, la empujó al vacío.
Su cuerpo fue hallado más tarde cerca de la orilla, al pie de la cascada. La investigación posterior reveló que Malkus había enterrado el pequeño cuerpo de Caleb en un lugar remoto, ocultando también el arma homicida junto a él. Tras cometer este crimen atroz, el joven pastor regresó al pueblo como si nada hubiera ocurrido. Mientras tanto, Sabina, amiga cercana de Laura, comenzó a preocuparse al pasar 3 días sin noticias de la familia. La desaparición de los Smith era un misterio que generaba una creciente inquietud entre sus amigos y colegas. La inquietud se tornó en alarma cuando Sabina intentó repetidamente contactar a Ryan y Laura por teléfono sin obtener respuesta. Era completamente inusual que Ryan desapareciera del radar por tanto tiempo. El viernes 6 de julio, la preocupación alcanzó su punto álgido, desencadenando una búsqueda desesperada por respuestas en un entorno que ya había presenciado una tragedia inimaginable. En el silencio de las montañas se desarrollaba una reflexión sobre la fragilidad de la confianza y la oscuridad que puede anidar en el corazón humano. El Centro de Respuesta Rápida y Situaciones de Emergencia recibió un informe sobre la posible desaparición de una familia estadounidense en las montañas de Georgia. La llamada de alerta provino de Sabina, quien explicó que los Smith habían partido hacia las montañas hacía más de 2 días con su hijo de 4 años y no habían hecho contacto desde entonces. De inmediato, un equipo de rescate de 15 personas fue enviado al desfiladero donde se creía que la familia se encontraba. Al llegar al lugar, los rescatistas descubrieron el automóvil de Laura estacionado cerca, junto con varias pertenencias personales de la familia dispersas en el área. Siguiendo el rastro de la familia, el equipo de búsqueda pronto hizo un descubrimiento sombrío. Un cuerpo sin vida yacía en la base de una cascada. Conmocionados por lo que habían encontrado, los rescatistas intensificaron sus esfuerzos y ampliaron el área de búsqueda. A unos 800 metros de la cascada encontraron otro cuerpo. Debido al calor y la humedad del verano, la descomposición había avanzado rápidamente, lo que dificultaba la identificación inicial de las víctimas. Las autoridades informaron inicialmente que los restos no mostraban signos claros de violencia. Conforme al Código Penal de Georgia, se lanzó una investigación oficial. Sin embargo, aún no había rastro del joven hijo de la pareja. 3 días después, los investigadores descubrieron una pista crucial. La última persona conocida que había estado con la familia Smith era un joven pastor de 19 años, Malkis Carberry. Fue detenido para ser interrogado, y durante la interrogación reveló que sabía dónde podía encontrarse al pequeño Caleb. 4 días después de que la familia Smith se aventurara en las montañas, Malkis condujo a los investigadores al lugar aislado donde había enterrado al pequeño Caleb junto con el arma homicida. Al día siguiente, la policía georgiana anunció oficialmente que el joven pastor, Malkis Carberry, había sido detenido y acusado del brutal asesinato de la familia Smith. La noticia del espantoso crimen se difundió rápidamente, conmocionando a toda la nación, especialmente a la pequeña comunidad de Manoli y a la red local de tejedores que conocían bien a los Smith. El consulado estadounidense expresó su profunda preocupación por la tragedia y el FBI se unió a las autoridades georgianas para ayudar con la recopilación y análisis de pruebas. El 11 de julio, el Tribunal Municipal de Tiflis ordenó que Malkis permaneciera bajo custodia a la espera del juicio. A pesar de la abrumadora evidencia, el joven pastor mantuvo su inocencia, alegando que 2 extranjeros no identificados en un coche negro eran los verdaderos perpetradores del asesinato de la familia Smith. Según el relato de Malkis, los 2 misteriosos extranjeros habían asesinado a la familia Smith y luego lo amenazaron con matar a él y a sus familiares si acudía a la policía. Supuestamente le perdonaron la vida solo para convertirlo en el chivo expiatorio de sus atrocidades. Este relato cargado de misterio y tragedia nos recuerda la fragilidad de la vida y la complejidad de la verdad, que a menudo se oculta en las sombras de lo desconocido. En un mundo donde las montañas guardan secretos y los ecos de la tragedia resuenan en los valles, el ser humano busca justicia, pero también redención, en la eterna búsqueda de respuestas. El eco de un crimen atroz resonó en la tranquila comunidad de Manoli,
donde la sombra de la tragedia se alzó con la acusación de un pastor joven, Malkis, hallado culpable de triple homicidio. La defensa de Malkis, encabezada inicialmente por su abogado, negó vehementemente cualquier acusación de violencia sexual contra Laura, argumentando que su cliente, aún virgen, era incapaz de tal acto. Sin embargo, el curso de los acontecimientos desafió estas afirmaciones. El 12 de julio, una marea de duelo inundó las calles frente al hogar de Ryan y Laura, cuando familiares, amigos y miembros de organizaciones locales se congregaron, llevando flores, juguetes y velas, en un homenaje silencioso a las vidas truncadas. Al día siguiente, el abogado defensor de Malkis reiteró la inocencia de su cliente, sugiriendo que dos extranjeros no identificados eran los verdaderos culpables y que la confesión inicial de Malkis había sido arrancada bajo una intensa presión psicológica. A medida que avanzaba la investigación, la evidencia comenzó a acumularse, revelando una narrativa inquietante. El informe de autopsia de las víctimas se convirtió en el testimonio más contundente contra Malkis. El cuerpo de Ryan mostraba dos heridas de bala, una en la cabeza y otra en la espalda. Caleb, el menor, había sido ejecutado con un disparo a quemarropa en la cabeza. En cuanto a Laura, la investigación demostró que había sido agredida sexualmente, y las pruebas de ADN confirmaron que el material biológico hallado en su cuerpo y ropa correspondía a Malkis. El análisis forense adicional reveló la presencia de ADN tanto de Ryan como de Malkis en el arma homicida. Además, un examen del FBI sobre los teléfonos de las víctimas y del sospechoso desenterró imágenes perturbadoras almacenadas en el dispositivo de Malkis, fotos del cuerpo sin vida de Laura junto a la cascada. Sorprendentemente, el pastor había mostrado estas imágenes a varios lugareños, alegando haber descubierto el cadáver por casualidad. Explorando más allá, los expertos descubrieron que el historial de búsqueda del teléfono de Malkis incluía visitas a múltiples sitios web para adultos pocos días antes de los asesinatos. Esta evidencia llevó a los investigadores a concluir que el crimen había sido impulsado por el interés sexual de Malkis en Laura y que sus acciones habían sido premeditadas desde el momento en que la familia Smith le pidió que los guiara a la cascada. Con la divulgación de los hallazgos de la autopsia, el abogado de Malkis, David, renunció, alegando razones etió la defensa, insistiendo en la inocencia de su cliente y presentando una moción para retractarse de la confesión inicial de Malkis. En apoyo a esta nueva defensa, la madre de Malkis, Mariana, sostuvo que la policía había coaccionado a su hijo para que confesara un crimen que no había cometido. Bajo la amenaza de encarcelamiento, los familiares del sospechoso afirmaron que las autoridades habían señalado a Malkis simplemente para resolver rápidamente un caso de alto perfil. No obstante, el 9 de noviembre de 2018, Malkis fue formalmente acusado de los asesinatos de los 3 miembros de la familia Smith, junto con cargos adicionales relacionados con el asalto a Laura. Así, la historia se tejió con hilos de tragedia y desconfianza, dejando a la comunidad de Manoli enfrentada a la dura realidad de un crimen que desafía la comprensión. En el corazón de esta narrativa se encuentra una reflexión sobre los complejos caminos de la verdad y la justicia, donde las sombras del pasado continúan proyectando su influencia sobre el presente. Una evaluación psicológica confirmó más tarde que el joven pastor estaba mentalmente sano, plenamente competente y apto para ser juzgado. Aunque su detención preventiva debía concluir el 9 de abril de 2019, la Fiscalía insistió en que poseía pruebas abrumadoras de la culpabilidad de Malkis y prometió que enfrentaría la justicia por el horrendo crimen. El 25 de marzo de 2019, un jurado de 12 miembros encontró unánimemente a Malkis culpable de asesinato premeditado, ejecutado con crueldad excepcional contra múltiples víctimas. Cometió estos asesinatos premeditados para encubrir otro crimen, un acto de agresión sexual. El 27 de marzo de 2019, el juez del Tribunal del Distrito de Gori sentenció a Malkis a cadena perpetua. El fallo provocó indignación entre los familiares del acusado, quienes consideraron la pena injusta. Sin embargo, para los amigos y la familia de los Smith,
El veredicto trajo una medida de alivio. Los abogados defensores anunciaron pronto planes para apelar la decisión, alegando violaciones procesales durante el juicio. El cónsul de los Estados Unidos en Georgia declaró que el veredicto proporcionó la tan esperada justicia para la familia Smith, enfatizando que las pruebas no dejaban lugar a dudas sobre la culpabilidad de Malkis. Desde que Ryan y Laura Smith llegaron a Georgia, se ganaron la admiración y el cariño de la gente de Manoli. Sus horribles muertes dejaron una herida duradera en la comunidad que habían llegado a llamar hogar. La iniciativa comunitaria creada por Ryan no solo infundió nueva vida a un antiguo oficio, sino que también proporcionó a muchas mujeres un medio de subsistencia y estabilidad. La trágica muerte de la pareja proyectó una sombra de dolor e incertidumbre sobre el proyecto, dejando a docenas de mujeres que alguna vez soñaron con el éxito sumidas en la desesperación. Sin embargo, poco después de la tragedia, inversionistas extranjeros intervinieron para continuar la misión de Ryan, apoyando su visión y brindando nuevas oportunidades para los artesanos locales. Ryan y Laura habían dejado atrás su mundo familiar en Occidente, impulsados por una pasión por descubrir tesoros culturales. Acogidos calurosamente por la comunidad que buscaban elevar, su viaje tomó un giro oscuro cuando cruzaron caminos con una figura siniestra, un hombre que ocultaba su maldad tras la fachada de un apacible pastor. Así, la historia de los Smith se convierte en un recordatorio de cómo la luz de la esperanza puede ser eclipsada por las sombras de la maldad, pero también de cómo el legado de bondad y esfuerzo puede trascender incluso las tragedias más profundas.